Continuamos en el living, vamos a hablar de este libro, Resistir juntas en prisión, exilio y libertad, de Ivonne Tríguez. Estamos con también Ana María Álvarez. Gracias a las dos por acompañarnos, un gusto enorme recibirlas. Un gusto estar acá. Ahí la estamos viendo en pantalla. Bueno, podríamos arrancar hablando desde lo periodístico con Ivonne, desde cómo es que hizo toda esta recopilación de información y cómo es que trabajó, pero quiero arrancar hablando de la historia y del encuentro, porque esto nace 13 años después de que recuperan la libertad, un grupo de mujeres, y de forma casual se encuentran en la calle, en momentos donde no existían las redes sociales, ni internet, y donde todo era más cara a cara o no pasaba, ¿no? Claro. ¿Cómo es que nace este encuentro de mujeres? Bueno, como tú decías, al principio fue casual y dijimos, ¿y por qué no nos juntamos todas las que teníamos el teléfono de unas, de otras, de alguna forma estábamos conectadas? Bueno, y ahí surgió la primera reunión, que hay una foto en el libro de esa primera reunión que se hizo en un bar en el centro de Montevideo, y a partir de ahí empezamos a seguir juntándonos, y un día sabiendo que las historias de las mujeres que estuvieron presas nunca fueron contadas, porque la mujer que está presa tiene, además de estar presa ella, tiene sus hijos y tiene su familia cercana que es necesaria, y que la historia de esos hijos muchas veces está totalmente relacionada con el tema de la madre presa, esos hijos que muchos de ellos nacieron en la propia cárcel. Y hay toda una historia de esos niños que vivieron sus primeros años dentro de una cárcel. Y esas historias no están contadas en ningún lado. Y ahí en ese libro, Ivonne, que es una maravilla, ha contado, ha reproducido lo que los hijos han dicho. Sí. Luego de tener 30 y 40 años, han dicho de lo que ellos pensaron sobre esa cárcel. Eso que me parece maravilloso, esa decisión que tomó Ivonne de involucrar a estas tres generaciones, ¿no? A los padres, a las mujeres que estuvieron detenidas, que estuvieron presas políticamente, y a sus hijos. Pero también mencionabas algo que me parece importante destacar antes de meternos de lleno con eso, que es la historia de las mujeres invisibilizadas, ¿no? Que la historia de las mujeres políticas en nuestro país, presas políticas en nuestro país, quedó un tanto invisibilizada, ¿no? Y hay que recuperar esa memoria. Sí, claro. De todas maneras, hubo libros enseguida donde se contaban cosas parciales. Los hombres empezaron a escribir, pero escribían desde ese punto de vista de la saga heroica de lo que había sucedido. Y las mujeres no, o sea, esperaron más tiempo. Tuvo que pasar mucho, pasó en todos los lugares, no solo en Uruguay, pasó en Argentina, pasó en España, pasó. Se necesita un tiempo para hablar de las cosas que además son personales, políticas personales. Entonces ahí, en este libro, no fue idea mía lo de las tres generaciones. Ellas trabajaron así, empezaron a reunir materiales. Cuando se dieron cuenta de que querían contar su experiencia, para contarla primero tenían que entenderla. Y primero tenían que armar un grupo con la suficiente confianza como para hablar de los temas difíciles que iban a tener que abordar. Y ahí dijeron, bueno, para nosotras fue fundamental el apoyo de los familiares, de los padres que nos sostuvieron durante toda la dictadura, y a veces sin tener las mismas ideas que ellas. Vamos a preguntarle a los padres. Y les hicieron entrevistas. A los hijos les hicieron entrevistas. Corrieron el riesgo de hacerle entrevista a los hijos. Es que lo de los hijos me imagino que debe haber sido bien fuerte, ¿no? Porque uno como madre siempre tenés como esa culpa cargando, ¿no? Exacto. Y realmente nos sorprendió a nosotras mismas el que algunos de nuestros hijos dijeran que para ellos había sido como un paseo, como una alegría, como ir al circo, como... Eran como tías el resto de las compañeras, claro, ¿no?
Es decir, en algún momento se había hecho un taller de niños, es decir, cuando llegaban los niños, todo el mundo estaba afanado en hacer cosas para los niños, ¿no? Es decir, para que ellos no pasaran mal el tiempo que les tocaba estar ahí dentro de la cárcel. Sí. Sí, si tú ves el edificio, es tan lúgubre y tan estrecho y tan oscuro, y cómo esos niños después cuentan que para ellos era maravilloso estar ahí o ir ahí. Hay una chiquita que ahora es una mujer grande, pero iba sola, vivía cerca, iba sola y golpeaba. Y para ella es un recuerdo maravilloso. Y los adultos que leen eso piensan, ¿cómo va a ser maravilloso una nenita golpeando la puerta de la cárcel? Pero bueno. Claro. También había como una idea de que en ese momento Cabildo era como una burbuja, ¿no? Como una cosa un tanto distinta al resto del sistema carcelario. Recordemos que además en un principio fue manejado por monjas, pero después se fue recrudeciendo también lo que fue la vigilancia, y que en realidad ese espíritu tal vez amigable lo daban las propias presas, ¿no? Claro, sí, sí. Es decir, ahí se reprimía de la misma manera que se reprimía en todos lados. Es decir, estábamos en celdas cerradas con candado 23 horas del día. Había 1 hora de patio y nada más. Entonces, todo el tiempo estábamos encerradas, ¿no? Una de las cosas, lo digo en mi calidad de nurse, que fui algo mayor además que el resto de las compañeras, no teníamos médico. Nosotros pasamos 7 años, 6 años dentro de esa cárcel sin tener médico. Tremendo. Ni para nosotras ni para los niños que nacieron ahí dentro. Es decir, en ese momento, por ejemplo, vino una epidemia de la gripe de Hong Kong. Todo el mundo, éramos 30 y algo de mujeres, todo el mundo tuvo la gripe. Tanto que a mí me dejaron la celda abierta para que yo pudiera ir celda por celda a darle algún té, alguna cosa a las compañeras que estaban todas engripadas. La última que se engripó fui yo. Después que todas se curaron, yo me engripé. Claro. Después vino una meningitis y una vacuna contra la meningitis, una vacuna que se dio con una pistola de aire comprimido. Bueno, ahí llegaron a vacunarnos a todo el mundo, digamos. Pero siempre sin médico y siempre tratando entre nosotras y yo, que era la que tenía algún conocimiento más, de poder atender a las compañeras y que no pasara nada y que todas estuvieran más o menos sanas. Cuando tenían sus hijos, las que cayeron embarazadas, tuvieron sus hijos en el hospital penitenciario, que era un hospital que había en la vieja cárcel de Punta Carretas, donde ahora está el shopping, que era cárcel de hombres. Y ahí había un hospitalito que se llamaba Hospital Penitenciario, y ahí llevaron a las compañeras que estaban embarazadas a término. Y ahí no había ginecólogo, no había nada. ¿Quién las atendió? Un médico que estaba preso. Tremendo. Y él, de buena voluntad, dijo, bueno, sí, yo le atiendo. Era ginecólogo, estaba preso y atendió a las compañeras. ¿Quién le ayudaba? Otra compañera que estaba detenida. Y cuando le hicieron ese tajo que se hace, que se llama episiotomía, para sacar el bebé, para coserlo, la otra compañera enhebraba una aguja con hilo cadena, con el hilo de coser, y la suturaron con hilo común de coser la ropa. No, tremendo. Entonces pasaron cosas tremendas. Entonces de burbuja nada. Ahí se vivieron situaciones muy embromadas para todos. No, que eso que ella cuenta tiene que ver con uno de los hilos importantes del libro, que son los vínculos que ellas crearon ahí adentro. Y que fue como un escudo protector que funcionó para salvaguarda de esas cosas y de tantas otras. Y que cuando se reencuentran, ellas retoman ese vínculo, reaparece como si nunca se hubiera cortado, a pesar de que anduvieron años por ahí. Y les permite hacer cosas, proyectos y seguir actuando juntas. Tanto es así que ellas no tenían, por ejemplo, nada, ni médicos, ni odontólogos, ni nada. Y cada una de las que sabía algo se extremaba
para cumplir esa función. Ella era prácticamente la doctora, la psiquiatra, la chamana, todo. Otra que era estudiante de odontología era la dentista, otra, y así. Y tanto funcionó eso, porque ¿cuál era el ingrediente mágico, la poción mágica? La confianza. La confianza. Claro. Hasta el día de hoy, que 50 años después, cuando una de ellas se enferma, tendrán los especialistas y tendrán los médicos de todo, pero la pregunta y la palabra final, ¿y qué dice la negra? Que es ella, ¿no? Sí. ¿Y qué dice la negra? Porque le da más confianza el diagnóstico Claro. de ella que... Totalmente, ¿no? Y eso, esa hermandad, por decirlo de alguna forma, que se creó ahí y que generó como ese lazo que permanece al día de hoy. Pensaba en el momento de la reconstrucción, estamos hablando de algo que podría denominarse como historia oral, pero que en definitiva se basa en la subjetividad de cada una, ¿no? Y además cuando pasa el tiempo, nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos queremos acordar de algo y... Es más la sensación que exactamente lo que se vivió, o ante un hecho hay diferentes miradas de algo que Claro, pasó. bueno, ellas trabajaron mucho ese tema. Claro. Para empezar, el grupo, antes de empezar a producir, a grabar las entrevistas o a escribir, ellas discutieron qué era la memoria, cómo funcionaba, estudiaron, discutieron, trabajaron, lo mismo, algunas cuestiones psicológicas, porque no para encararlo desde el punto de vista psicológico, sino para que el grupo supiera que iba a atacar temas difíciles y que no se iba a desmantelar, y cómo tratar esos temas difíciles. Con el tema de la memoria, sí, porque eran los recuerdos de cada una, o eran... Todos válidos, en definitiva. Claro, y decidieron no cortar, o sea, que cada una dijera lo que pensaba. Sí, sí. No, y después, terminado esto, decidimos hacer de la cárcel de Cabildo un sitio de memoria, claro. también. Sí. Eso también es una creación colectiva de quienes estuvimos presas en ese lugar. Que está abierto al público los primeros sábados, ¿verdad? Sí, Cada los mes. primeros sábados de todos los meses, y además en los días del patrimonio está abierto también de mañana y de tarde. También en el libro, bueno, se habla de las fugas, ¿no? Claro. Que, Sí. bueno, se dieron 2 fugas. Una de 13, fueron 13 Sí. en la primera fuga. Y otra otra 38. 38. ¿Cómo fue también reconstruir esa historia? Pues sobre las fugas hay mucha información. Lo que me pareció a mí más interesante es que en este caso se pudo problematizar, o sea, aportaron ellas cuáles eran las discusiones que se habían dado y qué significaba, quiénes iban a ir, quiénes no se iban a ir, por qué, cómo organizarse. Claro, no es una cosa fácil. Si tenés la oportunidad de salir de la cárcel, decidir no salir y quedarte por lo que te quede de tiempo de estar preso. Pero a la vez, si tú estás embarazado, por ejemplo, cerca de tener familia, si tú salías en la clandestinidad, es decir, no podías volver a tu casa. Tenías que ir a otro lugar, cambiar el nombre, estar escondido siempre porque te iba a buscar la policía, por supuesto. Entonces, si te quedaba muy poco tiempo de pena, era preferible que no te fugaras y salir libre y volver a tu familia, volver a la vida legal. Entonces, esas decisiones son difíciles de tomar y muchas veces no se pueden tomar solo. Hay que tomarlas en conjunto también y conversar con otras compañeras y ver lo que es la clandestinidad para poder tomar una decisión consciente de qué es lo mejor en ese momento, ¿no? Totalmente. Después está el tema del feminismo, Sí. o de género, Sí, sí. porque en el libro ellas no usaron la terminología feminista, pero les interesaba que quedara claro que era la mirada que ellas tenían hoy y que de repente en aquellos años pensaban de otra manera en algunas cosas. Eran hijas de su tiempo, son hijas de su Claro. tiempo. Sí, ¿no? sí, pero todas del 68, o sea, Claro. que ya la cosa había avanzado mucho. Pero ahí es donde entran en algunos temas que son lo que ellas llaman los temas espinosos o los temas difíciles,
que no quisieron ir de cabeza a ellos, por ejemplo, el tema de la sexualidad, el tema de la salud mental, el tema muchos temas que tienen que ver con el cuerpo, que hoy lo ven de una manera y que les generaba, o sea, había como una actitud de defensa para tratar esos temas. Tuvieron cuidado, porque antes también tuvieron cuidado. El tema de la salud mental, ella te puede contar, era gente que venía a veces de interrogatorios o que tenía una perspectiva, o había perdido a sus compañeros, en fin, había gente que estaba mal. Y eso en un lugar encerrado influye sobre todo el conjunto. Entonces, ¿cómo ahí la psiquiatra? ¿Cómo aprendiste de todo? Te voy a decir, te especializaste, no sé, Sí. ¿en cuántas áreas? Claro, porque, por ejemplo, llegó una compañera que en realidad a quien buscaba ya el ejército era el esposo. El esposo se había ido y la agarraron a ella, que estaba en días de tener familia, la llevaron al hospital militar, le hicieron una cesárea y el niño nació muerto. 3 días después la llevan a Cabildo, una persona que no tenía militancia política, claro, que se le acaba de morir su hijo, que era toda su ilusión, y que acaba también de perder su compañero, ¿no? Entonces, el poder... Y que está encerrada, ¿no? Y por eso, el poder hacer de que aquel encierro, además de todo lo que tenía, aquel encierro fuera lo menos pesado que ella tuviera, no era fácil, ¿no? Pero de cualquier manera tratamos, pero no yo, entre todas, sí, ¿no?, de hacer más liviana aquella situación, ¿no? También, bueno, ustedes hacen referencia a quienes quisieron mantener distancia, ¿no? Pasado el tiempo, no quisieron participar de estos encuentros, no quisieron seguir bueno, tocando ese pasado, porque es un pasado de repente muy doloroso, ¿no? Claro. Y hubo gente que necesitó, así como de repente ustedes necesitan como exorcizarlo, ¿no? O el hablarlo, el repasarlo y el compartirlo a través de estas palabras, les hace bien a mucha gente. Sí. No. Sí, claro, no, por supuesto. Lo que sí lograron en el trabajo, y creo que en el libro también está logrado, es que todas estas cosas, no es un libro que te produce angustia o un relato otra vez con los cuentos del... No, es un libro que dice, pasaron esas cosas, pero nosotros lo pudimos enfrentar y quitarle el daño mayor. O sea, y eso me parece que es lo interesante del libro. Sí. Bien. La tapa me encantó porque está hecha, creada con un montón de objetos que... significativos. Que fueron importantes en ese tiempo, ¿no? Claro. La tapa que la hizo Andrés Crivari, para mí es una maravilla porque él hizo una especie de instalación y empezó a poner las cosas que le parecían y después sacó la fotografía. Hay cartas clandestinas, cartas legales, hay una tierrita como si fuera de la fuga, ¿no? de los pozos que se hicieron. Es una composición maravillosa. Sí, está lindísima. Y tiene ese fondo blanco que también está bueno. ¿Cómo fue volver a Cabildo después? ¿Cómo? ¿Cómo fue volver ya en libertad? ¿Cómo fue ese primer impacto? ¿Lo tenés? Sí, las primeras que fuimos María Luz y yo. Un día ya sobre la decisión de que debíamos en cierta forma recuperar aquella cárcel, fuimos a pedir autorización porque eso pertenecía a la Congregación del Buen Pastor, de las monjas. Entonces, para entrar ahí había que hablar con las monjas. Bueno, hablamos con las monjas y nos permitieron entrar por el lado en que estaban, en la época en que había presas sociales, en que estaban las presas sociales. Y no encontrábamos la cárcel, porque eso ocupa casi una manzana entera, claro, ¿no? Y entramos por la calle paralela a donde estaba el celdario nuestro. Entonces
no podíamos encontrarlo. Y había jardines y había cosas derruidas y era una entrevero de cosas tremendo que no podíamos encontrar el lugar. Cuando lo encontramos, vimos que estaba en parte cambiado, porque habían hecho un muro achicando lo que había sido el patio donde nosotras teníamos recreo, y a la vez las celdas habían sido utilizadas por las presas sociales después que a nosotros nos llevan a Punta Rieles, a la cárcel donde juntaron todas las presas mujeres. Entonces ahí esas celdas estaban cambiadas también porque habían estado las presas sociales y habían hecho, ellos habían cambiado algunas, habían derruido algunas celdas. Bien. De cualquier manera reconocimos las celdas que quedaban y ahí sobre esas celdas que quedaban empezamos a trabajar para poder hacer luego el sitio. Luego que nosotras dos, que María Luz Osimán y yo recorrimos eso, hablamos con el resto de las compañeras y decidimos hacer una visita en conjunto, que creo que hay fotos de eso en que también invitamos a los hijos que habían nacido ahí dentro y dos de ellos, Darío y Martín, van con nosotros a reconocer ese lugar donde ellos estuvieron ya hombres de 30 años, claro. cuando tenían 2 años, 3 años. Teníamos una idea de que esto era gigantesco y mirá, Sí. es tan chiquitito Claro. que no podés ni caminar. La perspectiva de los niños también. Claro, claro. ¿no? ¿Y qué diferencia tuvo con Punta de Rieles? Si los pregunto a ti, porque tú estuviste en Punta de Rieles también, recluida. Sí, bueno, no, la diferencia es grande porque Punta de Rieles ya fue planificado desde el comienzo como un lugar concentracionario. Y ya ahí con la policía militar femenina que estableció una cantidad de pautas, fue muy distinto. Esta fue la primera, la Cabildo fue la primera cárcel de presas políticas Sí. y fue previa a la dictadura y atravesó, o sea, vos viendo las cosas de ellas, ves cómo fue cambiando el país. Claro. Desde que estabas bajo la jurisdicción civil hasta que después estabas bajo la jurisdicción militar. Claro, nosotras pensamos, por ejemplo, que cuando después de la segunda fuga, que hacen Celdario y nos traen a las que estábamos en cárcel central, nos traen nuevamente a Cabildo y nos traen bajo condiciones que eran similares a lo que fue Punta Rieles. Yo también estuve en Punta Rieles. Y entonces ahí es que se produce la sonada, que es un hecho que se relata ahí en el libro. Y luego de la sonada se revierte y nos permiten algunas cosas que no nos permitían en ese momento antes. Nosotros pensamos que fue un intento primario de la policía, no del ejército, de la policía, de endurecer más la situación de los presos. La presentación del libro va a ser el próximo 28. El 28 a las 5 de la tarde en la Sala Roja de la Intendencia. De Montevideo, para toda la gente que quiera participar. Sí. Les preguntaba antes de estar al aire cómo lo han recibido, bueno, colegas, su vínculo cercano, y por ahora... Por ahora muy bien. Muy bien, ¿no? Sí. Sí, hemos recibido muchos comentarios elogiosos, sobre todo para la autora. Los involucrados se emocionan, o Claro. sea, muchas de ellas se han emocionado leyendo y recordando cosas. Totalmente. Y los otros, los involucrados de otra manera, también con curiosidad y afecto. Creo que va a andar muy bien. Bien. ¿Llegó en el momento justo? Pensando en esto de los contextos históricos, ¿era el momento adecuado para contar todas estas historias? Yo Por creo lo que menos sí. el que a nosotros nos resultó, ¿no? Sí, porque hubo mucho tiempo, ellas fueron saliendo en distintos momentos. Unas salieron durante la dictadura, donde no se podía hablar de nada, donde había un silencio y miedo y temor estaban las categorías A, B y C, la gente tenía miedo. Bueno, las que salieron ahí no pudieron hablar. Algunas tenían ganas y no podían o nadie quería escuchar. Después el exilio también. Las que se fueron al exilio, porque también ahí estaba la trampita que te daban la libertad
pero te daban la libertad, pero no podías salir acá, tenías que irte del país. Claro. O quedarte como por Sí, sí, medidas sí, sí. prontas de seguridad Sí. eternamente. Entonces también esa fue otra experiencia. ¿A dónde vas a contar eso en No, claro. Suecia o en Sí, sí, Francia? sí, o sí, bueno, totalmente. cuando se junta las ganas de decir y hay un interés en escuchar o posibilidad de escuchar, ahí Bien, Pude está muy ir. bien. Bueno, quedan todos invitados el próximo 28 a partir de entonces de Exactamente. las 17 horas en el Salón Rojo Sí. de la De la Intendencia de Montevideo. Y el libro, además, comentarles que está disponible en todas las librerías del país, Sí. ¿no? Para todos los televidentes del Living que quieran adquirirlo, van directamente a su librería de confianza y lo piden, y si no está, lo reclaman para que Sí, vayan, señor. ¿no? Así es. Exacto. Gracias a las dos por acompañarnos, un gusto enorme recibirlas. Gracias a vos. Gracias. Hacemos una tanda y enseguida venimos. Quiero a mi bandera, yo quiero